Bueno, arrancamos, ¿eh? Ya vamos a empezar, ¿eh? Ya son y 5. Perfecto. Bueno, voy a hacer la presentación formal. Buenas tardes, gracias por estar. Hoy, como decimos, es la última visita virtual de obras que organizamos este año, como para poder de alguna manera compensar esa falta de contacto con la realidad que nos tiene prohibido la pandemia, pero bueno, no queríamos tomarlo eso con resignación, sino que queríamos encontrar alguna herramienta que nos permitiera seguir teniendo el contacto con la obra, que entendemos que es una instancia de aprendizaje trascendente, ¿no? En la formación de la carrera. ¿Mm? Por supuesto, cuando volvamos a la, entre comillas, normalidad, vamos a potenciar eso como corresponde, y vamos a transformar esto en lo que realmente yo considero que más que visitas de obra, son clases en obra, ¿no? Lo único que hacemos es cambiamos el ámbito donde damos la clase. No estamos en el aula, sino estamos en la obra dando una clase. Entonces, con ese énfasis vamos a tratar de que el año que viene, cuando se pueda, hacerlo. En ese sentido también voy a hacer algunos anuncios, porque esto también devino en una organización y sobre todo en un compromiso de los docentes de la casa como para poder hacerlo, cosa que he agradecido cada vez que los he presentado, porque implica un esfuerzo, una dedicación extra a las tareas ya sobrecargadas de este año. Desde el departamento estamos organizando para el primer cuatrimestre del año que viene, si Dios quiere un seminario acreditable para trabajar sobre lo que se denomina el análisis de ciclo de vida de materiales. Vamos a ver si lo podemos concretar. Por supuesto, es parte de una formación extracurricular, duraría 30 horas y sería gratuito, ¿eh? Con lo cual, también estamos ya pensando en actividades para el año que viene. En principio sería de modo virtual. Y bueno, para hacerlo muy breve, comento de que esta es la primera obra que nosotros visitamos y que es una obra de ingeniería pura. ¿Mm? El resto de las obras que estuvimos viendo eran edificios institucionales o edificios de vivienda, etcétera. Y en todas ellas había un denominador común que aparecía como una recurrencia, que era justamente algunos dispositivos, elementos que hacían más sustentable al edificio, ¿no? Siempre en todas apareció como un denominador común esa palabra. Y esta también es un edificio, en definitiva, que va en ese sentido, porque es una planta potabilizadora en la ciudad de Granadero Baigorria, en donde Oscar ha tenido una participación muy activa, pero justamente es tan trascendente como que hace, o es un edificio que hace más sustentable la vida misma, no ya solo el edificio, ¿eh? Poder proveer de agua potable a la ciudad en calidad y en cantidad es un elemento básico, digamos, para la existencia misma de la vida. Así que bueno, no quiero extenderme, agradecerle a Oscar por dedicarle el tiempo a esto y bueno, arrancamos. Gracias, Oscar. Todo Bueno, tuyo. gracias César. Buenas tardes a todas, a todos los compañeros y los alumnos que están allí del otro lado. Y vamos a arrancar porque si no se nos va el tiempo. Vamos a compartir. Sabrán ustedes, todos me conocen mis limitaciones informáticas, así que vamos a intentar subsanarlas lo más rápido posible. Bueno, básicamente la obra en la cual nos vamos a basar hoy está emplazada a la vera del Paraná, claramente, digamos, porque tiene que ver con la toma de agua de uno de los ríos más caudalosos del mundo, con un caudal realmente capaz de digestar casi todo.
y que, bueno, genera la posibilidad de esta construcción a través de una obra de tipo pública, una obra llevada adelante por Aguas Santafesina, que es una empresa mixta del Estado, y el emplazamiento es el que vemos ahí circunscripto en amarillo, está en Avenida de Circunvalación a Rosario y la Ruta Nacional número 11, en el ingreso a la localidad de Granadero Begorria, y básicamente la obra en toda su inversión comprende la obra de toma de agua, una obra de aducción o conducto de agua cruda a presión, la potabilización dentro de la planta y la generación de acueductos que van a servir los distintos sectores de la región. Esta obra está pensada para la alimentación hacia el norte y hacia el oeste de una serie de localidades cercanas, y el tratamiento de zona norte para liberar la planta existente, o bueno, ahora están las dos existentes, pero en su momento la planta que estaba en calle, en Arroyito, digamos. El beneficio es aproximadamente la cantidad de 400.000 personas, y libera también en la zona sur, a través de que este acueducto va a circunvalar la ciudad, y por otro lado libera la alimentación de esta planta vieja, digamos, a la zona sur, y entonces refuerza el sector norte de la ciudad. La obra, entonces, como decía, está compuesta básicamente por una obra de toma, la planta potabilizadora, que es nuestra obra en sí a relatar, el área de cisternas y bombeos, y los acueductos que se generan a través de esa cisterna, o a partir de esa cisterna, mejor dicho. Rápidamente vemos, la obra de toma se planteó a través de un muelle y una cañería de acero en su primer instancia, y luego de polietileno de alta densidad, y esa obra de muelle sirve como cabecera para la instalación de las bombas de, de alimentación que se encuentran en el río a través de elementos tipo pontón, para ir absorbiendo las diferencias de nivel que puede ir teniendo el caudal. La obra en sí, en cuanto al tratamiento, la planta prevé la posibilidad de ejecución de 2 módulos de tratamiento. Ahora vamos a ver exactamente qué función cumple cada uno de ellos. Y de esos 2 módulos atados a cada uno a una cisterna, lo que se ejecutó en esta instancia es un medio módulo de tratamiento más una cisterna completa y todos los edificios de apoyo para que funcione la potabilización. De allí salen, como decíamos, los acueductos. Ahí están viendo los acueductos en polietileno de alta densidad, material, digamos, que se trabaja a través de la soldadura externa, y luego a través del lisado se coloca dentro de las cañerías. Esto reduce bastante las probabilidades de accidente en cuanto al momento de excavación. Sí, por supuesto, después continúan algunas cuestiones en lo que hace a la compactación, pero este tipo de materiales se trabajan desde afuera, y una vez sellados y probados, se bajan a nivel definitivo. Estas son cañerías utilizadas a presión, obviamente. Bien, en cuanto a la planta en sí de tratamiento, hay una producción con este medio módulo de 6.250 metros cúbicos por hora. La planta en un módulo completo produce 12.500, y la idea es, con su ampliación total de módulos 1 y 2, una producción de 25.000 metros cúbicos hora de producción de salida de agua potable desde la planta. La obra se planteó en 18 meses, se inició el 1 de abril de 2014, y la fecha de recepción provisoria el 1 de octubre del 2015. Es decir, que fueron cumplidos estrictamente los plazos previstos, una obra pública muy vista, muy solicitada, muy seguida por todos los sectores, digamos, fuerzas vivas, políticos y demás. Así que por las instancias de trabajo se llegó a los 18 meses. Y un plazo de operación de la planta, que estaba incluido dentro de la ejecución, de 12 meses más, en el cual la empresa también se hizo cargo de
todo el seguimiento, digamos, y la puesta en marcha, más el aseguramiento de la calidad del agua entregada. Bien, vamos a ver rápidamente el circuito del agua. Esto, digamos, lamentablemente hay que ir por esto para que medianamente se pueda entender el funcionamiento y no viene mal, digamos, un poco el proceso de potabilización. De la cañería a presión ingresa a lo que se llama una cámara de carga. Esta cámara de carga vuelve a colocar al agua en presión atmosférica y a partir de esta cámara va hacia el módulo. El módulo está formado por un primer sector denominado de floculación, un segundo de sedimentación y un tercero de filtros, con su galería de filtros en la parte inferior de esta construcción que estamos viendo, una cisterna capaz de almacenar en este caso 25.000 metros cúbicos, una sala de bombas y la salida hacia los acueductos. En cuanto a los edificios de apoyo, tenemos un área para cloración, de abastecimiento y de acopio de cloro, donde el cloro, digamos, en estado gaseoso, un área para carbón activado, que es el encargado de carbón activado de modificar o trabajar sobre la dureza del agua, una denominada casa química, que es donde tenemos los acopios y las inyecciones de los distintos elementos químicos que conforman el tratamiento, sobre todo aquellos que hacen la primera instancia de la floculación, que ya vamos rápidamente a decir de qué hablamos, un área de cal, de acopio de cal y de preparación de agua de cal. La cal obviamente es un material alcalino que lo que hace es bajar el pH subir el pH del agua, y se inyecta nuevamente hacia los sectores de almacenamiento como la cisterna, un edificio de administración, un edificio de talleres, que son elementos, digamos, de apoyo para todo el funcionamiento completo de la planta. Respecto de los desafíos planteados por la obra, está puesto de alguna manera, toda obra tiene su desafío claramente establecido y en general, digamos, lo que tenemos es que ir de un proyecto perfectamente establecido, estudiado y diseñado, pero lo que tenemos que sacar de ese proyecto es, en este caso, la provisión del agua potabilizada como la queremos. Eso requiere de planificación, básicamente, hablando estrictamente de la obra, del análisis de la tecnología de ejecución a utilizar, de asegurar la calidad en cada uno de los pasos y la calidad definitiva, no solamente de la entrega, en este caso, del material producido, que es el agua, sino de la calidad de ejecución. Y, muy importante también en esta obra, cumplir con el plazo de obra establecido. Con ese criterio, los controles de calidad, digamos, más habituales, que digamos, todos conocen y conocemos, que pasan por los ensayos de materiales, tanto in situ como en laboratorio, para hormigones, básicamente para suelos, y el estudio de trazabilidad de materiales, sobre todo con los aceros, las cañerías y demás, que aseguran de algún modo la calidad de recepción de estos materiales en obra, y luego solamente, y no tan solamente, habrá que asegurar la calidad de la ejecución para que el material utilizado brinde exactamente lo que estamos proponiendo, lo que se había propuesto, digamos, desde el proyecto. En cuanto a la tecnología de ejecución, rescatar algunas mínimas que se han utilizado, que son muy sencillas, pero que se tuvieron muy en cuenta en esta obra. Los hormigones impermeables, porque todos los recintos estancos necesitan una impermeabilización de hormigones. Para eso utilizamos hormigones con incorporación de aire. Un estudio muy exhaustivo de cortes de hormigonada y la resolución de juntas de trabajo. Ahora vamos a ver las cantidades, pero son cantidades importantes de hormigón, que obviamente se tapabilizan y deben ser llenados de determinada manera. El recambio, estas son propuestas, digamos, que se hicieron desde lo constructivo, recambiar todas las armaduras de tabiques por malla electrosoldada. Eso permitió, digamos, bajar la cantidad de atadura de hierro
y mejorar la producción en cuanto a estas provisiones en los tabiques, sobre todo de los filtros. El análisis de los equipos de izaje fijos y móviles. Acá hay alturas y distancias que ameritan la utilización de equipos de izaje permanentes. Utilizar sistemas de encofrado de desarrollo propio, más sistemas de encofrado industrializado para las distintas alternativas de solución, y proponer, como se propuso en este caso, las modificaciones en los edificios de apoyo de mampostería tradicional a estructuras premoldeadas de hormigón, a efectos de poder cumplir con ese plazo de 18 meses y teniendo en cuenta que son edificios industriales y que tranquilamente se podía cumplir el mismo cometido con este tipo de solución. Desde el punto de vista de recursos humanos, el personal profesional, tanto del comitente como del contratista, el personal obrero del contratista y de los subcontratistas de obra, y en cuanto a organización de obra, digamos, un establecimiento de cronogramas de organigrama de funcionamiento, un estudio de obradores muy exhaustivo de higiene y seguridad, una distribución eléctrica interna que permita tener electricidad en cada punto de la obra y en condiciones seguras, una limpieza permanente de la obra, muy importante también, porque la limpieza es orden y el orden es menos accidentes. La elaboración de la información técnica para obra, es decir, una oficina técnica prácticamente funcionando en la obra y abasteciéndola, y un área de administración para el control de recursos de todo tipo, materiales, mano de obra, y etcétera. Vamos a ver ahora rápidamente lo que sería lo que llamamos la línea piezométrica o la línea de agua. Inicia, como les decía, en la cámara de carga y entra a esa cámara y se pone en presión atmosférica, y el paso del agua por esta cámara permite la salida y la alimentación al módulo. Esto va a permitir que cada una de estas aperturas vaya controlando la presión de ingreso. Lo que siempre se hace en una obra como esta, y es un poco la madre del proyecto, es el perfil hidráulico o la línea de agua. Es decir, todas las diferencias de niveles que existen, desde esa cámara de carga hasta la salida al almacenamiento, tiene que funcionar por gravedad. Entonces, esta es una obra en donde los niveles y las cotas a respetar son fundamentales, porque cualquier diferencia importante nos va a impedir la producción. Entonces, es un punto realmente muy importante a tener en cuenta y que hay que seguir permanentemente. Vamos a ver específicamente ahora el módulo de tratamiento. El módulo es esta estructura que estamos viendo en detalle y que se basa en el principio de recirculación de barros o de lodos. Ustedes probablemente cuando piensan en una planta de tratamiento de agua, piensan en grandes piletones, en grandes superficies como lo son, digamos, la de la planta vieja en Arroyito. Bueno, el sistema hoy ha cambiado, incluso ya en la planta nueva hay algunos módulos vieja hay algunos módulos funcionando de este tipo, y se basa básicamente en aumentar la velocidad de la producción de los lodos o de la generación de flux. ¿Qué son los flux? En definitiva, es todo río de llanura, como es el río Paraná, tiene gran cantidad de sedimentos y tienen en general una base arcillosa. Estos elementos lo que se trata de generar es que dejen de estar en suspensión y precipiten. Esa precipitación de los elementos, esa precipitación, digamos, o esa formación de todas las partículas en suspensión, que se denomina flux, cae, digamos, por gravedad hacia la parte inferior de los recintos y ahí se vuelven a tomar, se vuelven a inyectar y agitar. Esto hace que el proceso se dé mucho más rápido, los flux se generen mucho más rápido, y entonces lo que antes se daba en grandes superficies y que el agua serpenteaba, ahora se da por procesos mecánicos de mayor rendimiento. Y eso hace una mayor producción en una menor superficie. La construcción del módulo llevó unos 3.000 metros cúbicos de hormigón H30 con incorporador de aire, unas 300 toneladas de acero entre DN40 y DN500 en malla y unas 160.000 horas hombre para su ejecución. El módulo, como les empecé a comentar antes, tiene una parte de floculación, una de sedimentación
están en espejo y gemelas para poder ir limpiando y liberando de amitades, un área de filtros con una batería de 8 filtros disponible, una galería de filtros que es el área donde se genera la distribución en cañería y el bombeo, y un área de sopladores que es la que insufla aire para hacer el lavado del manto filtrante, digamos, para hacer mejor dicho, sacar la colmatación del lecho filtrante, digamos, después se lo explico más en detalle, pero que insufla aire dentro de los filtros. Entonces estos son dos sopladores bastante importantes que están pegados al módulo. El floculador, para que lo vean, básicamente es que, bueno, le llaman high floc, pero en definitiva el nombre surge de justamente su función de generar grandes flocs o terrones, y del área de flocs pasamos a la parte del sedimentador. El sedimentador tiene un barredor, justamente que lo que hace es tomar todas las partículas que han quedado tomadas sobre las paredes y en dispersión, las junta, las vuelve a meter en esta cañería y las bombea nuevamente hacia el área de floculación. Este es el proceso que les comentaba, en donde se da la retroalimentación o la recirculación de lodos, y el principio básico del funcionamiento de ese módulo. En el sedimentador, ya que está, vemos dos pequeños detalles en cuanto a la forma de ejecución. Por un lado teníamos alturas de lo que llamamos habitualmente doble alturas, del orden de los 5 metros libres. Eso se resolvió con estructura, digamos, de encofrados y de apuntalamientos industrializados. Y en cuanto al cono, para el llenado de este cono, trabajamos con un encofrado perdido de telgopor, porque había que enhebrarlo en la cañería, y además tenía más de 1 metro cúbico, que es como viene el módulo de telgopor, así que se armó en 2 partes de telgopor y se utilizó como encofrado interno perdido del material. Ahora lo vemos esto en detalle. Acá tenemos las mesas que habitualmente llamamos en obra para esas dobles alturas, con estructuras de vigas, en este caso de una marca, la empresa EFCO, pero digamos Peri también lo resuelve y otros tantos, digamos, sistemas industrializados, por un lado, y acá vemos el cono como charlábamos, tenemos la cañería puesta, esto, digamos, nuevamente con grandes controles de nivel, digamos, y de cotas, la distribución de armadura en la losa, el refuerzo sobre el cono, y acá quedando limpia la salida de la cañería, y acá ven el sistema de encofrado interno y bien sostenido para que no se levante, no flote en el momento de la hormigonada. Este es el barredor, digamos que no está en posición todavía, pero ustedes ya empiezan a ver que hay algunas obras adicionales a la estructura o la parte estructural en sí, que es la que permite que no queden depositados los barros en las esquinas, o sea, no hay aristas internas, sino que toda la superficie interior está curvada para que el lodo pueda ser retirado rápidamente con este barredor. De esos barredores, en la parte superior tienen estas especies de celdas, que también tienen como función las últimas suspensiones, tomarlas y pasarlas hacia la parte inferior. Con esas canaletas que están viendo ahí, totalmente aforadas, por donde el agua transita y se va hacia los filtros. La zona de filtros, como dijimos ya, eran 8 filtros de esta batería, tiene un área de recirculación de agua para el agua y una necesidad de un vertedero. Eso fue resuelto en obra, en principio, como les decía, con toda armadura de malla, eso disminuyó bastante los tiempos y permitió ir trabajando por cada uno de los módulos por separado, como vamos viendo allí, con sistemas de encofrado de madera en este caso, con los canales de lavado que tienen una pendiente, o sea que tuvieron su complejidad en cuanto al armado de los encofrados. Ahí ya ven parte hormigonada y parte en ejecución. Y el vertedero, que en este caso se resolvió para
poder darle un nivel exacto, hacer piezas premoldeadas que están con una varilla roscada pasante y tomadas en forma, con ese roscado, digamos, tomados al hormigón de la pared del tabique inferior. En el caso de los laterales, donde también circula el agua de lavado, vemos que estas especies de losetas también se hicieron prefabricadas, se trabajó con herrajes galvanizados y fueron colgadas a través de varillas roscadas también galvanizadas. Y se resolvió también con premoldeados, porque la verdad que desde el punto de vista de la ejecución in situ era bastante más complejo. Respecto de los fondos de los filtros, me detengo un poco en esto porque es bastante distinto, digamos, y es, digamos, una tecnología también bastante poco utilizada. Es lo que se denomina un falso fondo. Cada una de estas toberas tiene la función de dejar pasar el aire que circula por la parte inferior de esta losa y que insuflado por los sopladores, cuando la tobera levanta, el aire ingresa y es el que saca todos los elementos que van colmatando el manto filtrante. Entonces, toda la arcilla o todas las partículas que van quedando, que vienen de la sedimentación, el filtro, digamos, se le aplica aire a presión, ese aire a presión lo que hace es abrir a las partículas, permite que vaya hacia la superficie la colmatación, ingresa el agua y lava los filtros en ese proceso, y entonces allí podemos volver a tener un manto filtrante que está en condiciones de seguir filtrando. Estas toberas se colocan sobre unas bases de PVC y el hormigonado entonces se produce tapando las toberas, como las ven ahí que están con sus tapitas, generando el hormigonado superior. Luego echamos el manto filtrante, que es arena graduada con una determinada característica. Ahí vemos ya en uno de los filtros el llenado, en otro de los filtros ya empezamos a levantar el nivel de agua, para obtener esta situación de área de filtro con piletas llenas. Vamos a los edificios de apoyo. Como dije antes, están resueltos o estuvieron resueltos en estructura premoldeada de hormigón. En este caso fue marca Astori, pero hay unas cuantas marcas disponibles. Los edificios que se trataron de esta manera fueron el almacenamiento de cal, la casa química, el almacenamiento de carbón activado y almacenamiento y dosificación de cloro. Resuelto de esta manera, repito, por cuestiones de necesidad de tiempo y económicamente bastante similares. Se fundaron con fundación indirecta, con pilote con cabezal individual, tipo tintero, muy utilizado para este tipo de estructuras, todo en premoldeado de hormigón, tanto los muros que generan, digamos, la estructura en sí. Acá no tenemos, digamos, son paneles, digamos, con distribución de columnas y paneles de cerramiento, no son paneles directamente tipo pi o estructurales, digamos, laterales. Un cerramiento superior, que ya lo vamos a ver en detalle, pero que también es premoldeado, pisos ferrocementados, llaneados, y entre pisos metálicos con estructura independiente para ir disponiendo todo el funcionamiento interno de cada uno de los sectores. Estos edificios también son de apoyo, pero tienen otro tratamiento desde la formalidad. Fueron los edificios de talleres y administración. Digamos, claramente se establece una diferencia entre edificios industriales y edificios que tienen otro tipo de funcionalidad, que también se llevó al laboratorio con el mismo criterio. Mampostería tradicional, doble pared, ladrillo visto, doble pared de 15 y estructura y losetas de hormigón premoldeado también de la misma marca y factura. Estos, repito, son administración, talleres, vestuario y comedor y los laboratorios. Acá se mantuvo la mampostería tradicional. Entonces acá tenemos una vista general de la obra en una etapa, en un momento de desarrollo, y ahora se me ocurrió que sería interesante ir viendo algunas etapas de cumplimiento de la obra en sí.
En eso podemos arrancar pensando en el replanteo, trabajo que muchas veces no le damos la real magnitud que tiene, pero imagínense ustedes con todo lo que he conversado del tema de cotas y demás, la importancia que tenemos aquí para cumplirlas. Se trabajó con puntos fijos tanto a nivel de cota como digamos, medidas lineales o relevamiento lineal o replanteo lineal, y básicamente con estaciones totales, fijando la postura de los puntos con X y Z. Acá vemos algunas excavaciones, algunos espacios un poco más intrincados, más complicados, por todas las vueltas, digamos, que el agua tiene que dar dentro del módulo, y algunos otros sectores mucho más francos en cuanto a la excavación. Sí, siempre pensando en excavaciones del orden de los 5 a 6 metros, por suerte con superficie muy importante como para no tener tanto problema de estabilidades laterales, y donde ustedes ven aquí un suelo que a partir del metro, metro y medio más o menos, es un suelo, digamos, excelente desde el punto de vista de la estabilidad y desde el punto de vista de la clasificación, digamos, ya sea tanto SUC como HRB, una clasificación muy interesante para cualquier tipo de aplicación, ese suelo. Es lo que denominamos habitualmente un suelo casi de barranca, ¿no es cierto? Acá estamos viendo algunas excavaciones, notemos, digamos, los taludes a 60 grados o más, que son los requeridos, digamos, para no tener que entibar. En este caso era mucho más sencillo generar este trabajo. Además, esto iba a permitir luego el trabajo en altura. Desde esta posición nosotros teníamos que subir 7 metros en altura, así que había que tener buen lugar para trabajar. Bueno, un trabajo también muy importante de hormigones de limpieza y azotados, donde tengamos relación entre la armadura y el terreno natural. Bueno, era indispensable acá un recubrimiento bien asegurado y una superficie de hormigón de limpieza que además permite un buen replateo y una buena ejecución de la armadura. Y ahí vemos algo de azotado sobre paredes laterales, digamos, para generar estabilidad y tranquilidad con el paso del tiempo. Ustedes saben que la estabilidad de los taludes depende siempre del contenido de humedad. Entonces, cuando uno abre y deja mucho tiempo abierto, la humedad va variando y hay siempre algunas posibilidades de que haya desprendimientos o pérdida de estabilidad de esos taludes. Entonces, cuando se cree necesario, se generan estos azotados o unitados, depende de lo que haya que generar. Aquí otra cuestión muy importante de la obra, que si ustedes recuerdan yo les mencioné con destaque lo que era el análisis del tipo de hormigonada, o de la cantidad, mejor dicho, y del corte de hormigonadas. Para eso permitió un ordenamiento en la obra de todo, de recursos de encofrados, de recursos humanos, de armadura. En este caso para la obra se pidió armadura cortada y doblada, entonces las clasificaciones de esa armadura en el acopio tenían que ver con la etapa de hormigonado que se iba a hacer, y en cada una de esas etapas de hormigonado, como elemento, digamos, que nos asegure la estanqueidad, aparecen lo que se denominan las juntas water stop. Estas juntas, que tienen distintos perfiles, pueden ser de este tipo, pueden tener alguna parte central redonda, como la vemos acá, digamos, el círculo, tienen como función, digamos, funcionar entre las dos etapas de hormigonado y asegurar la estanqueidad. La aplicación en la obra fue permanente, se pusieron kilómetros de junta water stop, ustedes las van viendo ahí, hormigonando, por ejemplo, esto es una cisterna de agua de cal, bueno, se hormigonaba hasta el nivel inferior, que coincidía con el nivel de losa, y a partir de allí se arrancaba los tabiques. Esta es la zona de filtros, si no estoy viendo mal, y exactamente lo mismo. Se coloca las water stop, se hace la losa inferior, y luego, a partir de allí, se empiezan los trabajos de tabique. Es fundamental no perder de vista que en la colocación de esa junta water stop se puede hacer cualquier cosa menos agujerearla o atravesarla en aquellos puntos que van a ser los sensiblemente destinados a conservar la estanqueidad. Bien. Para los encofrados básicamente se usaron dos sistemas. Un sistema casi diría propio,
en cuanto a cómo lo ha desarrollado la empresa y cómo la empresa lo desarrolla habitualmente en sus edificios, en donde se trabaja, como ven, con elementos tradicionales, como son los tableros de fenólico y los tirantes, pero con una estructura prearmada. O sea, cada uno de estos módulos tiene 1,22 por 2,44 y se van colocando con una determinada lógica de distribución. O sea, una mezcla entre el trabajo tradicional y el trabajo industrializado de los sistemas más comunes en chapa o en hierro. Acá vemos el detalle, cada uno de los tableros están tratados en sus laterales con masilla plástica para preservar al tablero lateralmente para que, digamos, las continuas humedades a la cual está sometido no lo empiece a exfoliar. Y cada uno de los tableros tiene un sentido de tirantes colocado aproximadamente cada 35-40 centímetros, eso se evalúa en cuanto a las presiones, y luego una serie de tablas que une cada uno de estos tableros sobre las cuales se van a hacer los flechados, como por ejemplo estamos viendo acá. En este caso, la unión entre tableros se llevó adelante a través de varilla roscada o tornillería y las esquinas se resolvieron con un módulo esquinero, como ven acá, de modo de poder desencofrar muy tranquilamente, o sea, teniendo lugar para sacar los dos laterales y por último el módulo esquinero. Me gustaría ir un poquito más lento, pero lamentablemente no, no vamos a poder, así que después cuando quede alguna duda la charlamos. Respecto de las etapas de hormigonado, esta obra requería una altura de 7,10 metros aproximadamente, por lo cual acá estamos viendo que toda la armadura se trabajó en 7 metros de alto. Un desafío fue mantener esta armadura sin deformación durante toda la ejecución y después ir trabajando en alturas de hormigonado. Esta es una primera altura de 2,40. Ustedes ven acá ya armada la pasarela para la construcción y el hormigonado y una segunda altura. Y luego esa tercera altura que va a ser también generada a través de pasarelas de trabajo y una tercera colocación de encofrados. En este caso acá vemos primera etapa de hormigonado, rebelde las flechitas. Segunda etapa de hormigonado y una futura tercera etapa. Fíjense que aquí ya estamos armando las pasarelas para esta tercera etapa de hormigonado. Y van quedando las pasarelas inferiores para ir trabajando y accediendo a las actividades de desencofrado. Esto se trabajó con adicional. ¿Qué tiene tradicional, perdón? ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo? Lo que tiene de bueno es que llenar en 2,40 metros asegura la muy poca generación de nidos. O sea, de que el hormigón realmente quede bien compactado y bien terminado. Lo que tiene de malo es que de algún modo triplica, entre comillas, los procesos de ejecución. Por supuesto que la cuenta no es por 3, pero sí no es lo mismo que colocar un tablero de 7 metros y pico de alto. La contra que tiene justamente es la necesidad, por un lado, si hormigonamos con sistema tradicional, de evitar la segregación, que es muy compleja en esa altura, de asegurar la buena llenada, o sea que el asentamiento debería ser extremadamente alto, o sea, habría que trabajar con asentamientos del orden de 18 o 20, que son asentamientos que no se pueden manejar con agua, se manejan con aditivos, y que aún así no aseguran el llenado parejo. Entonces, en este caso, para asegurar en el módulo, se eligió trabajar de esta manera. En cuanto a los procesos de hormigonado, hemos utilizado todo lo que había a mano. Obviamente las bombas, que son alquiladas y que vienen con la provisión del hormigón, pero en los casos en que la bomba no estaba disponible y no era tan fácil conseguirla, trabajamos con cangilones, trabajamos con grúas elevando cangilones, con canaletas, con lo que uno va pudiendo para poder ir llenando. Procesos de curado, vemos acá con una muy buena cobertura con polietileno de 200 micrones o tratamientos más puntuales con mochila y algún líquido tipo antisol.
Esto es una alternativa de encofrados metálicos. Esto se trabajó en la cisterna. Se dan cuenta ustedes que acá estamos hablando de una sola hormigonada, una sola altura, distinta capacidad de solución y con apuntalamientos metálicos también. Obviamente sin elementos de izaje todo esto no existe. Y el trabajo en doble altura para generar la losa de techo con también mesas de apuntalamiento. Un detalle, vamos a los premoldeados de hormigón, digamos. Básicamente con fundaciones indirectas, como ya hemos dicho, un llenado por flujo inverso para que haya aseguramiento de continuidad. Luego el izaje a través de grúas y estos elementos que permiten el trabajo y el detalle generado en la aplicación por el personal en forma directa. Cada una de estas placas están estudiadas y trabajadas a medida para la obra. Ven acá la estructura inicialmente y estas placas de cerramiento. Fíjense también que no hay ángulos rectos, sino que siempre tenemos ángulos redondos, o redondeados, mejor dicho, no existe el ángulo redondo, disculpen la brutalidad. Y en estos premoldeados de hormigón es fundamental, en este caso, me estaba olvidando, pero en este caso, digamos, todas las cañerías de desagüe están interiores a las columnas, es decir, que también es muy importante el tema de niveles para salir en los lugares que hay que salir en cuanto a las alturas y no errar en eso. Y es importantísimo el cerramiento hidráulico. En este caso, lo que se hizo fue, con este tipo de cubierta canalón, armar primero una disposición, obviamente, de emulsión, luego, o de pintura asfáltica, mejor dicho, base solvente en este caso, una primera distribución de membrana, digamos, asegurando la unión, y luego una membrana continua de punta a punta, tipo geotextil, o sea, con terminación geotextil, asegurando la impermeabilización, no solamente de toda la superficie, sino todo el babeteado lateral, como lo estamos viendo acá. Digo, cuestiones a tener en cuenta. Y otra cuestión a tener en cuenta, de las cuales no hay fotografía, digamos, no tengo fotografía de detalle, pero es el cerramiento de todas estas uniones, digamos, que ustedes ven acá entre placa y placa, se deben calafatear con goma espuma en general, y después, o con cicarrot, o digamos, el poliuretano que viene en rollo, y después terminado con un sellador poliuretánico de muy buena calidad, como puede ser el Sikaflex o alguno similar. Muy rápidamente quiero que veamos un proceso de colocación. Se colocaron puentes de grúas en dos, o mejor dicho, tres de los edificios de apoyo, porque necesitan mover grandes cantidades, puentes de grúas entre 2 y 3 toneladas, para poder mover los futuros bolsones de materiales. Ahí estamos viendo el ingreso del puente de grúa a la obra y cómo ese puente de grúa, a través de dos grúas cranes muy chiquitas, pero que van a ser muy maniobrables y van a poder ingresar dentro del edificio. Ahí vemos de qué manera con una coordinación se está bajando el puente de grúa del semi y cómo lo trasladan, digamos, desde el lugar de bajado del semi hasta donde debe ser colocado. Fíjense cómo las dos grúas van trabajando como si fueran dos grandes manos que lo van llevando, por supuesto con mucha experiencia de montado, y ahí ya estamos dentro del lugar y lo tenemos que depositar en las vías carrileras. Mediante trabajo coordinado también se van llevando a posición. Y ahí vemos el puente de grúa colocado y ya apoyado sobre la vía patín o la vía carrilera y con la incorporación ya de todos los elementos. Escucho. No, perdón, fui yo, perdón. No, por favor. Bien. Otro proceso, y ahí estamos viendo el área de cal, en donde vemos ya la vía, el puente de grúa y el sector en donde el bolsón de cal va a llenar estos hilos y donde se va a fabricar la lechada de cal. Acá vemos las estructuras metálicas interiores que habíamos comentado antes, que había en cada uno de los edificios de apoyo. Esa estructura metálica permitieron también compartir los tiempos, digamos, ¿no? Porque iban entrando rubros que tenían otro tipo de funciones, mientras la obra civil más pesada
se seguía desarrollando en el módulo febrilmente. O sea, esta obra, el módulo era la base, el corazón, y todo lo demás giraba un poco alrededor de ese módulo, solapándolo lo máximo posible. Porque para tirar 3.000 metros cúbicos en una secuencia con una lógica y demás, bueno, hay una secuenciación posible, pero no mucho más que eso. Entonces, el tiempo de desarrollo del módulo requería que los satélites funcionaran independientemente y muy rápido para poder ir completándose. Acá lo que estamos viendo es la construcción de los hilos de cal metálicos. Estos hilos de cal se trajeron en gajos, como los vemos acá, y fueron terminados de unir en la obra a través de soldadura y el armado. Acá los vemos terminados. Esto muchas veces se hace no solamente para el montaje, sino también para el transporte, si no es muy complejo. Se decidió aquí hacerlo en gajos y colocarlos de esta manera. Y este es otro izaje bastante complejo que tuvo la obra, que son unos tanques de PRFB para sulfato PAC, es decir, para los sulfatos que van a ser los que se inyecten para la floculación. Se colocaron 5 de estos elementos al lado de la casa química, con una capacidad que ahora la verdad que no recuerdo, pero eran los 25.000 litros cada uno. Y también fue un izaje interesante desde el punto de vista del desafío, digamos, ingenieril, en cuanto a no deformarlos porque son de PRFB, además. Bien. Infraestructura, como cierre. ¿Qué obras de infraestructura, además, hicimos para alimentar, digamos, la obra? Gran cantidad de cañería de PRFB, como estamos viendo allí. Lo más importante de estas fotografías es ver las excavaciones, ver los entibamientos, digamos, a través de encofrado de contención y puntales que permiten, digamos, darle estabilidad a esta primer parte. La parte más compleja siempre de una zanja es la parte superior, porque es donde conviven el suelo de menor calidad con el suelo que va perdiendo mayor humedad y que tiene mayor posibilidad de desprendimiento. Obreros trabajando siempre atados a las sogas para que ante cualquier posibilidad sea encontrado rápidamente a través de esas sogas. El trabajo en este caso de colocación de estos entibamientos, como estamos viendo aquí. Cañería de PRFB izada, digamos, a través, en este caso, de una retroexcavadora sobre orugas. Preparadas, entramos hacia afuera, pero terminados con aro de goma en las uniones en la parte inferior. Un llenado de la primera parte y del asiento y del apoyo del PRFB en arena y luego materiales de granulometría baja para así luego, para, digamos, evitar el abollamiento de caño. Y luego sí, trabajar, para que pasó esta, trabajar sobre la excavación, ahí está, trabajar sobre las compactaciones, ya sean manuales o ya sea de tipo mecánico cuando los anchos de zanja lo permiten. Quería completar el ciclo. Lo que quería marcar acá era la calidad del suelo, fíjense, ahí estamos hablando de profundidad del orden de los 7 a 8 metros, bueno, eso se pudo trabajar con la estabilidad total del suelo que teníamos en el lugar. Acá este sector se trabajó con martillo demoledor para poder retirarlo, o sea que es un suelo de una gran dureza, o sea, es lo que denominamos habitualmente tosca, o sea, una formación calcárea fuertemente cementada. Aquí vemos la colocación de cañerías con aro de goma. Acá estamos viendo la ubicación del obrero debajo del sector que está entibado, para preservarlo, digamos, de cualquier tipo de caída lateral. Esto es una cámara de registro, una boca de registro que está entre las dos cañerías. Y esto es un tipo de instalaciones que hicimos, que denominamos trincheras, que es el lugar donde se alojaron todas las cañerías especiales que llevan los productos químicos desde la casa química hasta el módulo. Lo hacen ahí adentro, montado sobre ménsulas. Y eso fue todo bajo terreno natural. Y este es un conducto que se hizo in situ
con hormigonado por chimeneas, es el conducto de desagüe general de planta que va desde la planta hasta el río Paraná, nuevamente el orden de los 800 a 1000 metros lineales de cañería de 1500 milímetros, ejecutado por el sistema de chimenea, con cimbra interior, que es lo que estamos viendo, es el encofrado interno. Utilizamos también la colocación de cañeros de PVC para tendido eléctrico, con cajas o bocas, digamos, de registro premoldeadas, también para ganar tiempo, y la colocación de cuatriductos para las corrientes, para la colocación de corrientes débiles posteriores, fibra óptica y demás. Movimiento del suelo. Fíjense siempre la calidad del suelo, un suelo rojo precioso, muy lindo. Algunas cuestiones de excavaciones, compactación. Y la distribución interna, digamos, dentro de la planta, la urbanización, por llamarlo de algún modo, se materializó a través de todo pavimento hormigón, donde se utilizó como subbase del pavimento un mortero de densidad controlada, de 200 kilos por metro cúbico, donde se colocó sobre él un film de polietileno para, digamos, no transmitir o retransmitir la fisura de la subbase hacia la calzada, y una calzada de hormigón con cordón integral tipo H30. Acá estamos viendo, digamos, aquí estaría el mortero de densidad controlada, acá está tirado el polietileno y acá estamos viendo la terminación del pavimento de hormigón. Para aquellos que ya hayan visto la parte de obras viales, acá podemos ver los pasadores en las juntas de contracción transversales, colocados los pasadores para junta de dilatación. Fíjense que acá hay un corte completo, es una junta de dilatación, y estas son las barras de unión en las juntas longitudinales del pavimento. Proceso a través de una regla vibratoria, digamos, para la terminación, y un proceso de talochado, se denomina talocha este fratacho grande que tenemos y accedemos desde afuera, para que la terminación sea rugosa, pero que tenga una rugosidad acorde a la circulación. Y por último, me gustaría cerrar con algunos aspectos que tienen que ver con la organización de la obra. Para dar algunos números, estamos hablando de una obra de 5.000 metros cúbicos de hormigón, unas 500 toneladas de acero, unos 6.000 metros cuadrados de pavimento rígido, unos 2.000 metros cuadrados de edificio de apoyo, unos 3.000 metros lineales de cañería de PRFB y más de 20 profesionales técnicos y más de 300 obreros involucrados en la construcción. Con este esquema mental es que volvemos a la parte de organización de la obra en cuanto a recursos y a organización. Recordemos, hablábamos del personal profesional, personal obrero, y de cómo esa organización de la obra era fundamental para su desarrollo. En cuanto al esquema de funcionamiento del área conducción de la obra, esta es una obra pública, con lo cual tenemos siempre representantes del comitente y representantes del contratista. En cuanto al manejo del contrato, se hizo a través de un comitente con muy fuerte presencia. Esta es la obra emblemática para ASA, así que, llamado en términos vulgares, estaban permanentemente encima en la obra. Y respecto de la contratista, digamos lo que se denomina la conducción de obra, pero cuando la obra es una obra pública, hablamos de una representación técnica de esa obra. Y en cuanto al manejo de la obra en sí, no ya del contrato, equipos interdisciplinares de trabajo en cuanto a todas las especialidades que concurrían, una coordinación por parte de la contratista y una inspección permanente de jefatura y de inspectores por especialidad y una jefatura de obra con contacto más directo con capataces. El coordinador de obra básicamente planificando a largo plazo, plan de trabajo, coordinación general, proponiendo tecnología de ejecución y también administrando, más que administrando, proponiendo o surtiendo de recursos a obra. La jefatura con la función, la jefatura con la función de la planeación o el planeamiento a mediano y corto plazo, adaptando y modificando la tecnología de ejecución, modificando y adaptando planes de trabajo, porque
en el medio de todo esto llueve, pasan cosas, faltan materiales y hay que permanentemente estar adaptando, administrar los recursos y hacer cumplir todos los procesos de ejecución y asegurar la calidad de la obra. Para esto cuentan las dos partes de comitente y contratista con auxiliares de inspección y en el caso de la empresa con auxiliares técnicos, capataces generales de sector y obviamente el personal obrero de ejecución. ¿Qué cosas son importantes a tener en cuenta en una obra de esta magnitud? El obrador. El obrador tiene que ser un lugar de trabajo, un lugar cómodo, que cumpla con todas las exigencias de los convenios colectivos de trabajo en cuanto a área de vestuario, comedor y demás hierbas, baños, y además cumplir, digamos, con una organicidad que no genere problemáticas a la hora de la ejecución de la obra. Entonces tiene que tener la superficie suficiente, un buen área de acopio, como acá estamos viendo la construcción de galpones con galerías para eso, la utilización de containers en las primeras instancias, sobre todo cuando la ejecución del obrador se está llevando a cabo, generar o pensar en los servicios, en este caso se está haciendo un pozo ciego para el área de obradores, pensar en cómo se va a hacer el cercado de la obra, en este caso la obra decidió, digamos, el comitente generar un cerco permanente y entonces se desarrolló un cerco premoldeado de hormigón que permitió el doble trabajo de proveer un buen cerramiento durante la obra y que iba a quedar permanente para esa obra. Tener, digamos, prevista la problemática de las lluvias, o sea, desde el punto de vista de generar espacios para los obradores y los acopios en general en las zonas más altas o altear esos sectores, para que justamente frente a las lluvias no haya imposibilidad de transitabilidad dentro de la obra. Algunas veces recurrir al tratamiento para acelerar el proceso de secado y darle continuidad al proceso de obra y en definitiva para que no nos termine pasando esto, por ejemplo, que es que se nos queden los camiones atascados por alguna problemática particular de falta de estabilidad en el suelo. Pensar también en los sistemas de distribución interna de electricidad, porque es fundamental tener una buena alimentación segura, cercana a cada uno de los puntos neurálgicos de la obra. Eso hace que haya que tener una distribución interna prácticamente como si fuera una pequeña ciudad. Claramente creo que todos lo comprenden. Zonas y acopios perfectamente tratados para recibir materiales. Si nosotros, por ejemplo, no hubiésemos hecho esta distribución de piedra, a la segunda lluvia la mitad del hierro está enterrada. Y cada uno de estos sectores implicaban, como les comenté antes, una etapa de hormigonado. Entonces es fundamental tenerlas separadas, limpias y clasificadas para no tener problemas luego de que falten posiciones, sobre todo cuando las posiciones estas vienen cortadas y dobladas desde fábrica. Acá lo que estamos viendo, en 4 fotos nada más, pero tiene que ver con la higiene y seguridad de la obra. O sea, asegurar los pasos, barandas en esos pasos, trabajar con entibamientos, trabajar siempre con cuerda o cabo de vida, para, digamos, acá en el módulo también barandas provisorias. Bueno, la higiene y seguridad ocupa un rol fundamental y sería para otra charla independiente de esta que estamos dando, cómo fue la higiene y seguridad de la obra, digamos, con esa tensión permanente que existe entre la producción y la seguridad, digamos, ¿no? Que acá se dio bastante seguido y en forma permanente. Bien, cierro con esto. Una reflexión final. Como constructor, que todos somos los que estamos aquí, creo que, digamos, la obra es el motivo, la obra es lo que nos hace abrazar, digamos, esta profesión. Estoy hablando de a quienes construimos y a quienes sentimos realmente esa parte de nuestra profesión. Claramente a la obra la pensamos, o sea, lo primero que hacemos es pensarla, la imaginamos también, la soñamos, porque además de imaginarla,
estamos soñándola permanentemente en cada uno de sus detalles y sus formas, sus necesidades. La palpitamos, es decir, estamos atrás de cada una de esas cosas para que se cumplan las calidades, para que se cumplan los plazos. La luchamos, la sufrimos, la disfrutamos, la odiamos y la amamos. Pero lo que siempre hacemos es realizarla. Nada más. Bueno, maravilloso, muy bueno. Realmente te agradecemos con la pasión, con lo que lo contaste, pero vamos a hacer un acto, un ritual que cumplimos. Ahí le pedimos a los chicos que abran los micrófonos antes de decir nada y continuar con las preguntas. Abran todos los micrófonos, por favor, y vamos a brindarle un fuerte aplauso a Oscar por la charla. Es todo un compromiso, realmente. Excelente, excelente. Realmente muy, muy lindo, muy interesante, muy apasionado tu relato. Cumpliste en tiempo y evidentemente una obra que desde la planificación y la logística de obra en 18 meses se notó que había un seguimiento pormenorizado con una calidad de obra excelente, ¿no? Y con desafíos importantes. Yo tengo 2 o 3 preguntas personales que me surgieron, pero quiero habilitar primero las preguntas de los estudiantes, de manera de que hagamos un ida y vuelta breve, así también lo dejamos descansar a Oscar, porque después de todo esto uno... No, prendo el aire y vuelvo. No te... dale. Pero bueno, habilitamos algunas preguntas. Sí, por supuesto. Pero vos ibas a hacer las preguntas primero o no, o habilitar. No, prefiero que pregunten los chicos. Yo después, si no la preguntan, hago esas consultas yo. Si no se anima nadie, arranco yo con la pregunta. ¿Cuánto tiempo llevó la obra? No, la obra no he mentido, llevó 18 meses. Es muy habitual que en nuestra profesión, digamos, nos tomemos algunos meses más. Pero en este caso, en realidad, digamos, ¿qué quedó sin hacer en los 18 meses? La obra de cloración, porque por problemas del contrato, en realidad era una obra que estaba en euros y hubo problemas y no se ejecutó después. Pero si no, sí, se cumplió el plazo. De hecho, buscaba en los diarios, esta obra tuvo más inauguraciones que te imaginarás, porque fue muy utilizada. De hecho, digamos, fue una obra muy importante para haber sostenido por el Frente Progresista, sostuvo, digamos, en el 2015 la provincia, y esta fue una obra muy importante, porque además fue una inversión realmente importante. O sea, para lo que es Rosario, realmente fue, y la región, fue una obra grande. Pero se cumplió los 18 meses de ejecución. Profe, una consulta, ahora que estaba tan bajo el río, tuvieron esa, usted contó que está en etapas la toma de agua, pero ¿se llega con lo que planearon ahora? Sí, digamos, la provisión de agua a la planta es independiente de la producción no es independiente, digamos, pero quiero decirte, la producción de la planta en sí necesita una cantidad de agua cruda que todavía, aún con el nivel que está, pudo ser sostenida, digamos. Lo que yo hablaba de que las bombas estaban sobre pontones, justamente permiten acomodarse a la bajante. Por supuesto que hay un punto en el cual se estuvo al límite. Yo recuerdo, ya te lo digo como usuario, porque esto fue en el 2014, estamos hablando de ahora 2020, pero he escuchado que estuvieron bastante al límite. Incluso creo que hicieron algunos trabajos adicionales para generar que la bomba vaya un poquito más abajo en un sector particular para no quedarse sin provisión de agua cruda, digamos. Estuvo bastante al límite, pero se pudo resolver.
A mí me acoplo a esa pregunta respecto del nivel del río. En el momento de la ejecución, ¿cuál era la diferencia de cota, digamos, en las excavaciones que ustedes estaban trabajando y el nivel del río? Ahí no había Esa no ingreso te de agua la, por Napa, esa no te la. no Por hubo. Napa no. Por Napa hay una diferencia infernal en altura. La de la excavación en sí para el muelle de toma y todo, te la debo porque no la hicimos nosotros. Por eso la nombré para que se entienda el proceso, pero no hicimos esas excavaciones nosotros, que creo que se hicieron con recinto estanco, digamos. O sea, generando recintos estancos, vaciándolos, haciendo las perforaciones y luego llenando. Pero yo no estuve en la ejecución de esa parte de la obra. Independientemente de tu pregunta, digamos, respecto de la napa, en ningún momento encontramos napa. Hay más de 15 metros de diferencia entre el nivel del río y el nivel superior que teníamos de terreno natural. Así que no, jamás encontramos napa. Ni en los Perfecto. 6,5 metros de los pilotes más profundos que teníamos. Respecto también, asocio con el pilote. Vos hablaste en un momento que el tipo de fundación de pilote de los edificios prefabricados, los premoldeados, estaban hechos con pilotes con cabezal tipo tintero. No sé qué Sí. es eso. No, el tipo tintero es. Sí sabe que es un tintero, porque vos sos viejo como yo. Sí. Así que, Bueno, bueno, eso ahora, no se dice. ahora hay que decirle al resto de los chicos que es un tintero. En realidad se le llama tipo tintero porque es un cabezal que deja en la parte central, digamos, sin hormigonar, donde va a calzar la columna. Entonces es el propio pilote que tiene un ensanche. No hay, digamos, un cabezal unificador de distintos pilotes, sino que son independientes cada pilote con su terminación en cabezal, y en la parte central queda el hueco con una determinada profundidad para que la columna, más o menos 1/10 de la altura, la columna ingresa ahí y después se llena y queda, digamos, la columna fundada en el pilote independiente. No lo conocía con ese nombre pintoresco. Bueno, no sé, yo siempre le llamo, Está bien, de otra manera. No sé, Leandro, a lo mejor vos sabés que se llama de otra manera, auxiliame, pero está bien. Tintero. Yo tampoco lo usé, pero tintero. Vamos por ahí. bien. Apa. Bueno, escucha, dos preguntas más en mi caso. Cuando utilizaron piezas metálicas o piezas prefabricadas y las vincularon con piezas galvanizadas y varillas roscadas, ¿eso luego posteriormente tuvo algún tratamiento o recubrimiento químico? Todo lo que Porque, fue, sí, yo te entiendo la pregunta. Todo lo que fue galvanizado nunca se vinculó con nada, con ningún hierro, digamos, crudo. ¿Sí? ajá, Nada. Y el eso va a galvanizado, estar permanentemente embebido en agua, ¿no es cierto? Porque va claro, el galvanizado se hizo todo en caliente. Mm, Incluso todas las estructuras metálicas se resolvieron con el sistema este de rejilla Tecno, eh, sí, sí, sí. que es un sistema, digamos, digamos, determinado, pero siempre con galvanizado en caliente. Y las varillas galvanizadas, sí, luego las tuvimos que reemplazar por varillas de inoxidable. Claro, Tuvimos problemas, no se la aguantó. O sea que es claro, una claro. excelente pregunta la tuya. Los Está bien. herrajes sí, porque tenían un muy buen espesor. Estábamos hablando de Claro, herrajes de 1/4, creo, o de 3/16 pulgadas, pero las varillas roscadas empezaron a ping. seguro. Entonces hubo que reemplazarla por varillas de inoxidable. Exactamente. Bueno, yo descubrí un componente que no conocía, la junta Water Stop. Fantástico eso, cómo funciona, Sí. espectacular. Y Una la obra. última pregunta que yo tengo, sí, porque cantidad de metros, longitudes enormes, eso debe tener un costo impresionante. Y hoy no me quieren. Respecto de obras auxiliares como el obrador, ¿después se demolió toda esa obra o se le No, dio un destino? no, el comitente pidió dejarla como, más allá de la parte de administración y talleres, pidió dejarla como lugar de acopio y de De uso. depósito. Ah, fantástico. El obrador De- tenía previsto un área de oficina donde hasta hacíamos reuniones plenarias de 15, 20 técnicos, Se digamos, veía. de coordinación. O Sí, sea, sí, que sí. tenía el funcionamiento nuestro como empresa, que tenía 3 o 4 oficinas, y del otro lado
2 oficinas de inspección, Claro. más un par de containers para la empresa de montaje. Pues yo acá no hablé nada de electromecánica, que sería toda otra obra, ¿te imaginas? Otra. Sí, Un ni infierno, hablar. la obra Ni electromecánica hablar. que tenemos, ¿sí? Muy fuerte. Que también Y es en los 18 meses, perdón, ¿eh? O sea que también claro. hay que Sí, coordinar. sí, sí, sí. O sea que la ejecución del módulo llevó 12 meses para que la obra pudiera llegar en 18. Claro, claro. Así fue. Traslado a la pregunta de Sara, donde dice hormigonado por chimenea, que vos lo mencionaste. Hormigonado por chimenea es el tipo de hormigonado cuando hacemos un conducto in situ, de hormigón in situ, pero en profundidad, que no es a cielo abierto. Entonces, ustedes habrán visto alguna vez, yo ahora no tengo ninguna foto acá rápida para mostrar, pero ese tipo de obra, por ejemplo, en Veramujica, es una obra muy grande para llegar hasta el río, en donde en cada fin de cuadra hay una tolva por la cual se recibe el suelo y la tolva tira dentro del camión. Bueno, en la parte inferior se trabaja como si fuera una mina. Se trabaja con un par de rieles y unos bogies o tipo vagonetas, digamos, en donde el suelo se va picando, se trabaja a mano la excavación y se sacan, se elevan a la tolva y de la tolva van al camión y salen. Esas tolvas cada más o menos una cuadra que se colocan permiten hacer 50 metros para cada lado. Entonces después lo que queda es colocar una cimbra o molde interior, se llama cimbra porque tiene la forma circular y tiene, digamos, el apuntalamiento radial, y entonces en el espacio que queda entre la excavación y la cimbra se tiran por chimenea, o sea, por perforaciones hasta llegar a ese punto, se va llenando. Cuando la chimenea se llena de hormigón, ahí se deja de tirar y se sigue trabajando y avanzando en metros lineales. Eso es hormigón. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta más, Profe, chicos? yo quería consultarle, todo lo que es el tratado de agua, de los piletones, del lodo y todo eso, ¿están protegidos el hormigón con algo o es hormigón así, sin nada? Bueno, mira, es una excelente pregunta, porque la verdad que hubo grandes discusiones sobre eso que terminaron resolviéndose contractualmente. O sea, en el proyecto no figuraba nada, se pasó el adicional y la respuesta fue no. O sea, a veces hay cosas que técnicamente, digamos, se resuelven, pero mandan otras. Por eso también es importante que lo sepamos, digamos, ¿no? Esto no invalidó o no interfirió en la permeabilidad. Por suerte no tuvimos problema de permeabilidad. Entonces no se hizo ningún tratamiento interior al hormigón. O sea, tuvimos un muy buen hormigón con un buen proceso de ejecución. Por supuesto que tuvimos lágrimas. ¿Qué son las lágrimas? Las lágrimas son, aparte de las de volverte loco en la obra, son, digamos, los pasos, pero de pequeños puntos. Esos pequeños puntos se tratan con lo que se llama un cemento fulminante o cualquier tipo de producto que sella muy rápidamente. Una alternativa a esto es la utilización de un producto que se llama Sika Monotop, que es el que genera una superficie impermeable, y después utilizar pinturas epoxídicas o poliuretánicas interiores, que sí, por ejemplo, si esta planta en vez de tratamiento de agua hubiese sido una planta de residuo agresivo, no hubiera quedado otra alternativa de colocarlos. Pero en este caso no se colocó ningún tipo de revestimiento interno más allá del hormigón, digamos. O sea, de la buena terminación y de ese hormigón con incorporador de aire. Fundamental. Fundamental la incorporación de aire en el hormigón para darle permeabilidad a la superficie. Impermeabilidad, perdón. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Y la ubicación de esas lágrimas en tanta superficie de tabique, ¿cómo hace para ubicarlas? Es como ya está todo. Y el día que empecé a llenar, empecé a rezar. Rezar una semana hasta que va levantando nivel, porque las lágrimas además, como es lógico, no van a aparecer igual si vos tenés 1 metro de altura, que es, digamos, una carga baja, a cuando llegaste a los 7 metros de altura. Cuando vos llenaste todo hasta los 7 metros, empiezan a aparecer las lágrimas.
y ahí las va detectando puntualmente. Por ahí, a ver, tanta water stop, todo lo demás, pero por ahí aparecen hilos que van siguiendo esa línea y hay que tratarlas. No, el tema es que no sea un colador, vamos a hablar guasamente. Cuando se puede tratar puntualmente, es parte del problema. Si Claro, no, claro. el agua pasa como loco. O sea, si sale. Una cosa es que el agua, que la lágrima, y otra cosa es la chorreada, que se han visto, ¿eh? O sea, vos podés tener, cuando levanta mucho nivel, funciona como un orificio, una locura. Y tener, digamos, una caída parabólica del agua, o sea, como si fuera un tiro oblicuo. Y del lado exterior ya tenés como el recalce hecho, digamos. O sea, no podés ver del otro lado si... Bueno, nosotros lo que hicimos fue hacer un primer llenado antes de llenar los laterales. Pudimos hacerlo. Claro, Nos dio el claro, tiempo para tenerla libre a la vista. bien. Es fundamental eso que vos preguntaste, Stanislao. Porque si no, encima te aparece, a los 3 meses te aparece el problema. Claro, hasta que empieza a fugar, digamos. Te lleva puesta la vereda, te lleva puesto lo que tenés instalado arriba, te lleva puesto todo. O sea que el talud de tierra estructuralmente no contribuía para nada. Era una estructura independiente enterrada. Totalmente. Totalmente. Seguramente, vos me hacés meter en terreno que yo no quiero, ya te lo dije antes. Pero seguramente, obviamente, el cálculo tenía en cuenta el empuje pasivo de ese suelo, Claro. pero no funcionó, digamos, como un elemento de encofrado o de funcionamiento de la estructura, digamos. Fantástico. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Realmente, tanto la charla como la obra estuvieron a la altura de este cierre de ciclo de visitas virtual de obra. Yo estoy, la verdad que chocho, porque también es importante que veamos obras de ingeniería, que son obras en donde nosotros podemos tener injerencia, ¿no? Y esta ha sido realmente una obra preciosa en términos del desafío que se planteó. Y Sí, nuevamente, hecho, muchas gracias por puedo la decir, pasión con la que lo contaste. de hecho, te puedo decir, digamos, que todos los punteros y capataces del sector eran todos técnicos. Ah, bueno, mira, qué bueno. El capataz general era Fantástico. técnico, el puntero de infraestructura técnico, dos auxiliares técnicos, digamos, sí. Muy bueno. Bueno, me gustaría cerrarlo con un nuevo aplauso porque la verdad que es por tu charla y por el cierre de este ciclo. Y nos vemos el año que viene con esto. Aplaudamos, por favor. Gracias. Y por todos los chicos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Muy amable. Gracias a vos. Chao, chao. Buen año.